enseguida. Juventud de éxito. Muy buenos días tengan todos ustedes, pues nuevamente estamos en un tema de prevención e investigación. Estamos en este segmento pues que justamente, como el nombre lo dice, previniendo enfermedades, sobre todo las más importantes, las más complicadas o por lo menos las más frecuentes. En este caso vamos a hablar del dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza? Sea en la frente, pues sea la región parietal, frontal, occipital, etcétera, ¿no? Pero el dolor de cabeza es una de las causas, o posiblemente la causa más frecuente por la que el paciente se va donde el médico, o sea, viene donde nosotros, donde los médicos. El dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, nosotros vamos a ver algunas gráficas que ya las tenemos preparadas para esta semana. Fundamentalmente, si es que las pasamos las imágenes, fundamentalmente en estas placas, en estas imágenes, vamos a ver que el término pues de dolor de cabeza se le conoce como cefalalgia y también como cefalea. Nuestro logo de prevención e investigación que nosotros siempre pues estamos pregonando, tratando de interesarles a ustedes, porque la prevención es sumamente más barato que el tratamiento y sobre todo porque se puede salvar vidas a tiempo. Salvar vidas a tiempo, ¿por qué? Porque nosotros si es que tomamos las cosas a tiempo, podemos tomar resoluciones, podemos diagnosticar y tratar patologías que a lo mejor de pronto no nos dan tiempo cuando ya se presenta la enfermedad. Ahí tenemos pues una fotografía, una imagen en la cual se está presentando el dolor de cabeza, es la clásica imagen del dolor de cabeza. No se olviden, cefalalgia o cefalea. Es el término que los médicos utilizamos para presentar al dolor de cabeza. La cefalalgia más básicamente es el término cuando a usted le duele muy fuerte la cabeza, está completamente, por ejemplo, recibe un traumatismo y siente el dolor de cabeza en esa parte donde le golpearon, eso es una cefalalgia. En cambio, la cefalea más bien es el término cuando usted siente una molestia, una forma de pesantez de la cabeza. En las causas más importantes tenemos aquí, hemos clasificado las cefaleas intracraneanas, o sea, dentro de la cabeza están las hemorragias cerebrales, están pues las trombosis cerebrales, están los aneurismas cerebrales, están los tumores benignos, malignos, están las famosas migrañas. Las migrañas pues son únicamente la dilatación de las arterias que están dentro de la cabeza, eso se llama migraña y produce un dolor sumamente intenso. Están pues otras causas, obviamente pues de dolor de cabeza o de cefalalgia o cefalea. No se olviden, cefalalgia cuando usted puede sentir exactamente el dolor de cabeza y cefalea cuando siente una especie de pesadez o solamente una molestia que puede presentarse. Aquí tenemos una imagen del tumor cerebral. El tumor cerebral puede ser tanto benigno como maligno, ¿sí? De todos modos, incluso el tumor benigno se puede comportar como maligno porque es difícil la operación en el cerebro. Aquí tenemos la neurocisticercosis, que son básicamente los quistes de las teñas dentro de la cabeza. Y aquí tenemos el famoso aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral puede haber nacido la persona, ser un aneurisma congénito, y generalmente produce muertes súbitas. El primer síntoma puede ser la muerte o puede sentir un dolor de cabeza, ¿no? En cambio hay las aneurismas que son adquiridas generalmente por la presión arterial elevada, la diabetes, el colesterol. Aquí tenemos las cefaleas extracraneales fuera de la cabeza, tenemos la sinusitis. La sinusitis es una causa muy importante pues de dolor de cabeza, sobre todo en personas que pasan estornudando, que pasan tosiendo muy frecuentemente. La infección del oído, la otitis, sobre todo la otitis media y la otitis interna que puede dar incluso meningitis, produce mucho dolor de cabeza. Las simples lesiones de piel, si usted se quema pues la piel o tiene lesiones de piel, varicela, rubiola, lo que sea, estas lesiones que se van en la cabeza también van a producir dolor, no solamente en el cuerpo. Ahí tenemos abscesos, furúnculos, etcétera, acné. Todas estas lesiones si están en la cabeza también produce dolor. La infección de las piezas dentarias, de las muelas de las piezas dentarias, estas también pueden producir dolor de cabeza. La cefalea más frecuente, de hecho lo tienen ustedes, la cefalea tensional y el síndrome cervical. Tensional tiene que ver con tensión emocional y el síndrome cervical, cuando usted se agacha mucho por la computadora y todo eso, esa es la principal causa de dolor de cabeza.
Tenemos otras cefaleas extracranianas como son los problemas oftalmológicos, sobre todo el glaucoma. Este glaucoma produce un dolor intensísimo, pero es solamente el ojo afectado, solamente un ojo, el ojo afectado, que produce un dolor sumamente intenso. Fíjese, ahí tenemos al ojo de color rojo, el párpado está semicaído y hay un lagrimeo, pues esto produce un dolor sumamente intenso. Otra causa de dolor de cabeza están los ganglios que están detrás del cuello, detrás del oído, en este caso detrás del oído el ganglio retroauricular. Otras causas tenemos los procesos infecciosos, sobre todo la fiebre tifoidea produce fiebre y dolor de cabeza. Y mucho más todavía la meningitis sea viral o sea bacteriana, produce un dolor intensísimo de cabeza y fiebre, las dos cosas, dolor de cabeza y fiebre. La neuralgia del trigémino, la gente pues que tiene esto no puede soportar. Y finalmente tenemos ahí pues los porcentajes en cuanto más o menos se presenta el dolor de cabeza según las causas. Ahí podemos ver causas infecciosas, podemos ver faringitis, podemos ver infecciones, migrañas, presión arterial, etcétera. Muchas causas de dolor de cabeza. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico del dolor de cabeza? De hecho, los exámenes para descartar una meningitis, una fiebre tifoidea, la biometría hemática es sumamente importante. Otros estudios para ver si es que no tenemos un tumor, tenemos una hemorragia cerebral, un aneurisma cerebral, un absceso, está la tomografía contrastada, está pues la resonancia magnética, etcétera. Para una sinusitis, obviamente una radiografía de los senos paranasales o una tomografía de senos paranasales. Si es que tenemos que ver pues una otitis, tenemos que ver al otorrinolaringólogo, hacer pues un estudio de los oídos. Si es que es de los ojos, al oftalmólogo, etcétera. En el tratamiento, pues esto va a depender de cada patología. Si tenemos un cisticerco, por ejemplo, dentro de la cabeza, tenemos que tratar el cisticerco. Si tenemos una sinusitis, hay que dar antibióticos. Nosotros en los estudios que proponemos, como por ejemplo el chequeo ejecutivo, tenemos la mayor parte de los exámenes para investigar el dolor de cabeza. Por ejemplo, tenemos el electrocardiograma para investigar lo que es crisis hipertensiva, pues que es una hipertensión arterial sumamente severa en la que se pueden romper incluso las arterias del cerebro o por lo menos lesionar de tal forma que usted puede quedarse ciego, puede quedarse con trastornos neurológicos severos o permanentes, y por lo tanto es sumamente importante hacerse estudios para detectar a tiempo. Por lo tanto, la presión arterial solamente en casos muy severos, como es el estadio 4, en cual la presión está por encima de 230, 130, o la crisis hipertensiva, produce dolor de cabeza. Es falso de que dice está con la presión un poquito alta y por eso está con dolor de cabeza. Nosotros seguimos proponiendo nuestros chequeos prostáticos mientras tanto en la pantalla, algunos estudios para las diferentes patologías que se presentan y que nosotros podemos tratar de ayudarlos o resolverlos. Entonces les decía, por ejemplo, que es un mito que usted pues dice estoy con dolor de cabeza, su médico que no tiene mucha experiencia en ello, que no maneja mucho pues la cardiología, dice, ¿sabe qué? Le encontramos la presión arterial en 150, en 160, esa es la causa del dolor de su cabeza. Eso es falso. Generalmente, una tensión emocional, un estrés fuerte, un ejercicio físico fuerte, el que consuma mucho alimento, el que fume mucho tabaco, puede producir al mismo tiempo dos cosas: elevarle un poco la presión arterial y producirle dolor de cabeza. Pero no en este caso, o sea, no es que por el dolor por la presión arterial que está apenas subida, usted tiene el dolor de cabeza. Para que se produzca dolor de cabeza por hipertensión arterial, realmente hace falta que esté sumamente elevado la presión arterial. Estamos hablando de valores por encima de 200 la sistólica y por encima de 130 la diastólica, ¿sí? Por lo tanto, eso es un mito. Lo importante es buscar la verdadera causa de dolor de cabeza. Ahora, volviendo nuevamente pues a los aneurismas cerebrales, ¿quién no ha escuchado que, por ejemplo, un jugador jovencito de 20 años estaba jugando y de pronto se cae al suelo y tiene una muerte súbita? Generalmente uno piensa que es un infarto cardíaco, pero más del 80% de las veces los casos, más bien se trata de un trastorno neurológico. Es decir, que la persona nació con un defecto en su arteria. La arteria tiene 3 capas.
Si una de las capas falta, la más importante, la que permite que la arteria se mantenga en su grosor y no se extienda, no se dilate, entonces ha nacido con una capa menos, por lo tanto poco a poco esa arteria se va dilatando, como ustedes vieron en el gráfico, y se hace como una bomba sumamente delgadita hasta que explota por cualquier motivo. Generalmente la gente fallece. Si es que fallece más o menos entre los 20 y 24, 25 años de edad. Ese es el término que generalmente fallece una persona que tiene un aneurisma cerebral. Puede ser un poco más antes o puede ser un poco después, pero el pico de las edades se da más o menos entre los 20 y 25 años de edad. Esto es un aneurisma cerebral congénito. En ocasiones, pues la persona no necesariamente tiene que fallecer, y porque este aneurisma, esta dilatación de la arteria, puede estar afectando la cabeza, puede tener, pues obviamente, como está comprimiendo dentro de la cabeza, puede quedar, por ejemplo, con un ojo sin poder ver, puede quedar de pronto, pues, sin poder escuchar, sin poder hablar, y eso permite a tiempo hacer un estudio para que el paciente se pueda operar, o algunos otros procedimientos como es la cobaltoterapia, que a lo mejor de pronto solamente le dan unas sesiones y no necesariamente tiene que ser operado. Aquí en el Ecuador, pues la causa más frecuente entre nosotros cuando una persona viene con dolor de cabeza, de hecho, la causa más frecuente, más bien son problemas tensionales, ¿sí? De origen de estrés. El estrés contractura mucho a los músculos, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, cuando usted está expuesto al sol. Si usted se expone mucho al sol, o algún esfuerzo, alguna tensión emocional, se contraen los músculos, y al contraerse los músculos, que obviamente usted dice, pero me duele aquí, obviamente los músculos, a usted le duele aquí, pero los músculos vienen desde acá hasta insertarse aquí y tracciona todo, ¿no? Y tiene un dolor sumamente importante por tensión emocional. Actualmente que estamos con las computadoras manejando agachados en esta posición, tensos, obviamente esto también contrae los músculos y esto da un origen que se llama síndrome cervical. El síndrome cervical obviamente afecta pues lo que es cuello y músculos del cuello. Estas son las causas más frecuentes del dolor de cabeza, más o menos el 90%, 80-90%. Pero las otras causas que son menos porcentaje, no se olvide que puede ser una hemorragia intracraniana, puede ser una trombosis cerebral, puede ser un aneurisma cerebral, puede ser un tumor maligno o incluso un tumor benigno, pero ya digo que los tumores benignos se comportan como malignos porque la operación a veces puede ser muy complicada a nivel del cráneo. Hemos hablado pues de los temas más importantes del dolor de cabeza y obviamente están habilitadas las líneas, pues el 456-543 para cualquier pregunta, ¿sí? El 2-456-543. En cuanto a, pues obviamente al aneurisma en los adultos, esto se origina, este aneurisma, esta dilatación de las arterias y finalmente rotura de la arteria, se origina generalmente por la hipertensión arterial, se origina por la diabetes, se origina por el colesterol, por los triglicéridos, por el ácido úrico, por la falta de ejercicios. Tenemos una pregunta, adelante con su pregunta, por favor. Estamos escuchando, por favor, adelante con su pregunta, tenemos una participación.